Nunca me van a volver a atrapar. Una vez más, el viejo Lin burló a toda la seguridad de la cárcel y logró fugarse. ¿Pero cómo lo consiguió? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Aquel líder temido y respetado que había gobernado su pandilla con puño de hierro, se encontraba ahora en una celda fría y oscura, sometido a las crueles reglas de quienes habían sido encargados de mantenerlo allí. Cada día comenzaba con un ritual humillante, casi como si los guardias disfrutaran de su poder sobre él. Desde la primera luz de la mañana, las puertas de su celda se abrían bruscamente y los guardias entraban sin previo aviso, arrastrándolo sin miramientos, sin importar que aún estuviera dormido o que apenas hubiera conciliado el sueño unas horas antes. Lo llevaban a un cuarto oscuro, un lugar escondido de la vista del resto de los prisioneros, donde solo unos pocos sabían lo que ocurría. Allí, sin intercambiar una sola palabra, comenzaban las sesiones de tortura. Algunos días eran golpes secos, directos al estómago, al rostro, a las costillas. Otros días usaban toques eléctricos en sus extremidades o sumergían su cabeza en agua helada hasta que sentían que los pulmones le explotaban. Los guardias lo maltrataban sin descanso, buscando doblegar el espíritu de un hombre que, para ellos, representaba la encarnación del peligro y la violencia. A medida que los días se alargaban, su cuerpo comenzó a reflejar el peso de las torturas. Cada golpe dejaba marcas imborrables, cicatrices que se acumulaban una sobre otra hasta formar un mosaico de sufrimiento sobre su piel. Las costillas rotas y los hematomas profundos eran sus compañeros diarios, y aunque intentaba mantener una postura firme, el dolor y el cansancio poco a poco le arrebataban la fuerza. Incluso cuando lograba regresar a su celda tras una sesión de tortura, el dolor seguía ahí, recordándole que el sufrimiento no tendría fin mientras permaneciera en aquel lugar. Además del dolor físico, la tortura psicológica se había convertido en una sombra constante en su vida. No solo eran los golpes, sino el hambre que lo atormentaba día y noche. La privación de comida era una de las armas favoritas de los guardias. Le dejaban porciones mínimas, apenas unas migajas que, con suerte, le permitían mantenerse de pie, pero nunca lo suficiente como para saciar su hambre. En algunos momentos de desesperación, había llegado a rogar por un trozo de pan o un poco de agua, pero los guardias solo respondían con risas burlonas y promesas de más castigos y seguía pidiendo. A pesar de todo, el viejo Lin intentaba mantener algo de dignidad. Se decía a sí mismo que debía resistir, que no podía dejar que estos guardias vieran cuánto le dolía cada golpe, cuánto le costaba aguantar el hambre. Sabía que para ellos, verlo sufrir era una victoria, y se negaba a darles el gusto de verlo quebrarse. Sin embargo, en sus noches más solitarias, cuando todo el dolor se acumulaba en su cuerpo y el hambre le retorcía el estómago, comenzaba a cuestionarse cuánto tiempo más podría soportar. Sus pensamientos lo llevaban a los días en que él era quien daba las órdenes, cuando el mundo respondía a su voz, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa libertad. Había días en que el cansancio y el dolor lo hacían delirar. En esos momentos su mente viajaba a lugares de su pasado, recordaba a sus compañeros, las calles que alguna vez controló, y por un instante lograba escapar de su realidad. Sin embargo, esos momentos de paz eran breves y efímeros. Apenas abría los ojos, la oscuridad de la celda y el frío de las paredes le devolvían a su infierno personal. Sabía que no podía permitirse perder el control de su mente, porque era lo único que le quedaba intacto. A veces los guardias lo dejaban sin agua durante días enteros, obligándolo a soportar la sed hasta el límite de lo soportable. En su desesperación había llegado a beber de charcos en el suelo de su celda, sabiendo que podía enfermarse, pero incapaz de resistir el impulso. No importaba cuánto intentara mostrarse fuerte, la tortura constante había comenzado a hacer mella en él física y mentalmente. Su cuerpo, antes fuerte y resistente, estaba ahora débil, adelgazado hasta casi no reconocerlo. El paso del tiempo en la cárcel era una agonía lenta para el viejo Lin. No había nadie a quien recurrir, ni la mínima esperanza de escape o de que su sufrimiento terminara. Cada día se sentía más atrapado, como si las paredes de su celda se cerraran lentamente sobre él, privándolo de cualquier posibilidad de libertad.
Los guardias, conscientes de su creciente debilidad, parecían aumentar la intensidad de sus castigos, disfrutando cada vez que lo veían flaquear, cada vez que un golpe le arrancaba un quejido o una expresión de dolor. Su captura. La captura del viejo Lin fue el resultado de un operativo meticuloso, uno que llevó meses de preparación y vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad. Conocido por su habilidad para eludir a la ley, Lin era un líder astuto y peligroso que manejaba su imperio criminal desde las sombras, siempre cuidando cada paso y moviéndose con cautela. Las autoridades sabían que para atraparlo debían desplegar una operación impecable, algo que no dejara espacio para errores, y esta vez no había margen de negociación. El operativo comenzó al amanecer, cuando un convoy de fuerzas especiales se reunió en un punto estratégico de la ciudad, lejos de los ojos curiosos. Los agentes ya tenían la ubicación del viejo Lin gracias a una compleja red de informantes infiltrados en su organización. Se trataba de una casa segura en las afueras, bien resguardada y con una entrada casi impenetrable. La ubicación había sido verificada solo unas horas antes, y con el factor sorpresa a su favor, los agentes se aseguraron de que el mínimo detalle estuviera bajo control. Habían estado esperando este momento durante meses, y sabían que si Lin percibía el más leve indicio de amenaza, no dudaría en escapar, dejando una estela de cuerpos y caos tras de sí. Mientras el convoy avanzaba en silencio hacia su objetivo, los helicópteros ya sobrevolaban la zona en patrones cuidadosamente trazados, listos para apoyar a las unidades terrestres. En tierra, el equipo de agentes de élite se desplegó, avanzando en fila y con cautela, cada uno en su posición asignada, rodeando la propiedad sin que se detectara su presencia. Sabían que el viejo Lin tenía un ejército de hombres armados dispuestos a protegerlo, y cualquier error podría ser fatal. Nadie podía hacer ruido, y todos los movimientos eran precisos. Un error y la operación fracasaría. A las afueras de la propiedad, los agentes colocaron dispositivos de inhibición de señal, bloqueando cualquier intento de comunicación hacia afuera. Con la tecnología de su lado, se aseguraron de que Lin no tuviera la posibilidad de pedir refuerzos ni de recibir información externa. Su mundo se reduciría a los muros de aquella casa. Los oficiales hicieron señas a sus compañeros y en un movimiento coordinado, empezaron a moverse con sigilo hacia las entradas, rodeando cada punto de salida y entrada que Lin pudiera usar para escapar. Finalmente, al dar la señal, los agentes forzaron las puertas y entraron en la propiedad. Lo que encontraron dentro fue exactamente lo que habían imaginado: un despliegue de hombres armados, dispuestos a defender a su líder hasta la muerte. La primera línea de defensa fue feroz. Se desató un tiroteo en el que los hombres del viejo Lin no dudaron en abrir fuego. Los pasillos de la casa se llenaron de ráfagas de balas y el olor a pólvora rápidamente se hizo intenso. Los agentes respondieron con firmeza, avanzando con escudos y una coordinación que les daba ventaja sobre los hombres de Lin, quienes, aunque estaban bien armados, no tenían la disciplina ni el entrenamiento de las fuerzas especiales. Mientras los agentes avanzaban entre disparos y destellos de munición, el viejo Lin, alertado por el estruendo, se apresuró a buscar una vía de escape. Sabía que no podía enfrentar a las fuerzas especiales de frente y que sus hombres solo podían ganar algo de tiempo, pero no mucho más. Su plan consistía en escapar por un túnel que él mismo había mandado a construir como una vía de emergencia. Sin embargo, la precisión del operativo no dejaba margen de error. Los agentes ya conocían la existencia del túnel y habían asegurado la salida. El viejo Lin estaba atrapado, una realidad que él mismo no podía aceptar. Al darse cuenta de que su última ruta de escape estaba bloqueada, Lin intentó retroceder. Atrincherado en una de las habitaciones del fondo, preparó sus armas, sabiendo que su captura era inminente, pero decidido a no rendirse fácilmente. Los agentes cada vez más cerca avanzaban con cuidado, conscientes de que el viejo Lin era un hombre despiadado, capaz de cualquier cosa. Para él, rendirse no era una opción, y enfrentarse a la muerte, si eso le evitaba el encierro, era una salida más honrosa en su código personal. Finalmente los agentes llegaron a su posición. Sabían que era su última oportunidad de resistir, y la tensión en el aire era palpable. Tras un intercambio de disparos, las puertas de la habitación cedieron, y los agentes irrumpieron en el cuarto. Frente a ellos estaba el viejo Lin, con la mirada fija y desafiante, pero sabiendo que había perdido.
Un agente le ordenó bajar el arma y levantar las manos, a lo que tras unos segundos de duda accedió. Para alguien como él esa era la humillación final, un golpe a su orgullo. Sin embargo, en ese momento, la adrenalina de la situación lo hizo actuar por instinto. Con las manos esposadas y rodeado de agentes, el viejo Lin fue escoltado fuera de la casa. Sus hombres yacían desarmados y sometidos en el suelo, rodeados por agentes que mantenían la situación bajo control. El convoy de patrullas y vehículos blindados ya esperaba afuera para trasladarlo a un lugar seguro y asegurar su detención. Mientras lo llevaban, algunos de sus antiguos seguidores apenas podían mirarlo, mientras que otros mostraban señales de desesperanza. El líder que tanto habían temido y respetado, ahora era solo un prisionero, un hombre derrotado. El viaje hasta la instalación donde lo encarcelarían fue largo y silencioso. Lin, sentado en la parte trasera del vehículo blindado, mantenía la cabeza en alto, aunque su mirada delataba una mezcla de rabia y resignación. El escape del viejo Lin. Cada tortura que le infligían parecía estar diseñada para llevarlo a sus límites, con jornadas enteras en las que apenas recibía un poco de agua y un trozo de pan rancio. Sin embargo, el viejo Lin era un hombre de resistencia extraordinaria, alguien que en lugar de ceder, dejaba que el dolor alimentara un deseo ferviente de venganza y libertad. No iba a ser fácil someterlo, ni mucho menos destruir su espíritu, así que mientras soportaba cada tormento, algo se encendía dentro de él. El principio de un plan que, si tenía éxito, lo llevaría de vuelta a las sombras, donde siempre había permanecido. Conforme los días pasaban, el viejo Lin observaba cada detalle de la rutina de los guardias y de la disposición de su celda. Estaba en una cárcel de alta seguridad, pero incluso los lugares más seguros tienen fisuras que pueden ser explotadas por alguien con la astucia y la paciencia adecuadas. Notó cómo algunos guardias eran menos atentos en ciertos momentos del día, particularmente durante el cambio de turno de madrugada. También se dio cuenta de que no había mucha vigilancia directa dentro de las celdas, ya que los guardias confiaban en las cámaras de seguridad. Lin empezó a acumular materiales básicos que le servirían para una trampa: sábanas, almohadas y cualquier objeto que pudiera tener a la mano para construir un señuelo convincente. El plan que ideó era tan arriesgado como ingenioso. Sabía que solo tenía una oportunidad, y si fallaba, las represalias serían brutales. Pasó las noches formando una figura rudimentaria con las almohadas y cobijas, moldeando cada detalle con el cuidado necesario para que, al menos en la oscuridad, pudiera pasar por un cuerpo humano. Usó la tela de su uniforme para dar color a la figura, y hasta utilizó algunas cuerdas para simular los brazos y piernas, cubriéndola con una manta para ocultar las imperfecciones. Sabía que en la penumbra y con la luz tenue que iluminaba la celda de noche, el doble podría pasar por él a simple vista. La noche elegida llegó, y cada paso de su plan debía ejecutarse con precisión. El viejo Lin preparó la figura en la cama, dándole una posición relajada, como si estuviera profundamente dormido. Asegurándose de que la manta cubriera los detalles más toscos, se acomodó para que, a través de la ventanilla de la celda, la figura pareciera su silueta dormida. Luego esperó pacientemente hasta que el cambio de turno de madrugada empezara, un momento que sabía sería el más crítico. Cuando las luces del pasillo se apagaron parcialmente y los guardias estaban ocupados con el cambio de turno, Lin se movió con sigilo, aprovechando una pequeña rendija de ventilación en la parte baja de la celda. Dicha rendija apenas tenía un espacio para pasar un cuerpo, pero Lin, debilitado y flaco por semanas de hambre, supo que si se comprimía lo suficiente, podría deslizarse a través de ella. Antes de partir, echó una última mirada a su figura improvisada en la cama. Su doble estaba en posición, y era el momento de escapar. Deslizándose por la rendija y arrastrándose por el suelo, Lin llegó a un conducto de servicio que había descubierto en sus observaciones previas. Sabía que este conducto se conectaba con una sala de almacenamiento de la prisión, un área poco frecuentada por los guardias y que le daría acceso directo a un punto cercano a la salida. Su corazón latía con fuerza, y cada sonido resonaba en el silencio de la madrugada. Cada paso lo acercaba a la libertad, pero también incrementaba el riesgo de ser descubierto. Finalmente alcanzó la sala de almacenamiento. Era una habitación oscura y polvorienta, repleta de cajas y equipo en desuso.
pero para él era una cueva de milagros. Encontró una puerta que daba al exterior del bloque de celdas, y con una barra metálica que recogió de entre las herramientas, logró forzarla hasta abrirla. Ahora se encontraba en un pasillo secundario, apenas iluminado y sin cámaras visibles. Desde ahí avanzó a paso rápido, siempre atento a cualquier movimiento. Cuando alcanzó la puerta de emergencia de la prisión, usó los mismos trucos que había empleado para sobrevivir toda su vida, manteniéndose en la penumbra, camuflado y atento a cada paso. Finalmente, tras burlar a los guardias de la entrada principal, logró salir a la fría noche, donde un automóvil esperaba para llevarlo lejos de aquel infierno. El viejo Lin respiró profundamente mientras se alejaba de la prisión. Sabía que sus días como un hombre libre serían contados, que las autoridades lo buscarían sin descanso. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Había burlado a un sistema que creía tenerlo sometido y había demostrado que su astucia era su arma más letal. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El impacto del escape del viejo Lin. Los titulares de la prensa rápidamente replicaron la historia de su audaz escape, alimentando el asombro y la indignación de la población y dejando en evidencia las fallas del sistema penitenciario. Aquel hombre quien hasta hacía unas horas parecía un prisionero derrotado, ahora era un fantasma que había burlado al sistema y estaba nuevamente suelto. Las primeras notas destacaron el modo ingenioso de su huida, mencionando con asombro el truco de las almohadas, que logró engañar a los guardias durante horas. Los periodistas se abalanzaron sobre la historia, ansiosos por recopilar hasta el más mínimo detalle sobre cómo fue posible que un criminal tan vigilado lograra escapar. Rápidamente las teorías sobre complicidad interna en el penal comenzaron a circular, y la opinión pública no tardó en señalar que era imposible que Lin hubiera escapado sin ayuda desde adentro. A medida que los días avanzaban, se publicaban más detalles sobre la aparente facilidad con la que Lin había logrado burlar la seguridad. Algunos reporteros aseguraban haber hablado con funcionarios de la cárcel, quienes bajo condición de anonimato admitían que existía una falta de supervisión en las horas de madrugada y que los guardias estaban demasiado confiados en los sistemas de cámaras, lo cual le había dado a Lin la oportunidad perfecta para escabullirse. En la radio y la televisión, los analistas de seguridad se mostraban incrédulos. Hablaban de cómo Lin había demostrado que ni siquiera los sistemas de alta seguridad eran infalibles si la persona tenía suficiente astucia y determinación. Es una burla al sistema de justicia, decían algunos, mientras que otros lanzaban acusaciones abiertas a las autoridades penitenciarias, sugiriendo que la corrupción interna era la única explicación lógica para semejante fallo. Varios exagentes y especialistas en temas de seguridad penitenciaria hicieron aparición en los noticieros, argumentando que los guardias deberían ser investigados y que era indispensable una purga en el sistema carcelario para evitar que algo así volviera a suceder. Por otro lado, la policía, que estaba siendo puesta en la mira por la opinión pública y la prensa, trató de controlar los daños al mínimo y lanzó declaraciones oficiales condenando la fuga. El comisionado de la policía apareció en una conferencia de prensa, tratando de calmar el pánico e informando que un operativo a gran escala ya estaba en marcha para capturar nuevamente al viejo Lin. Prometió que las autoridades investigarían las posibles complicidades en la cárcel y aseguró a la población que el prófugo sería localizado y detenido cuanto antes. Sin embargo, sus palabras no lograron apaciguar a una sociedad que, ahora, sentía que un monstruo estaba suelto de nuevo en las calles. La presión sobre la policía aumentó rápidamente. Las redes sociales se llenaron de críticas e indignación, con ciudadanos exigiendo explicaciones sobre cómo algo así había podido suceder. Las teorías de conspiración también abundaron, y muchos ciudadanos expresaron su escepticismo sobre la voluntad real de las autoridades de capturar a Lin, insinuando que existían nexos oscuros entre el criminal y algunas figuras de poder. Mientras la policía luchaba por contener la situación, no faltaron los oficiales que, frustrados por la presión mediática y la aparente incapacidad de la institución, filtraron información a los reporteros. Uno de los datos que surgió fue que los guardias descubrieron su truco de almohadas varias horas después de su escape. Al parecer, durante la primera ronda de la madrugada, un guardia que observaba las celdas a través de la ventanilla apenas echó una mirada rápida, sin notar nada extraño.
Fue hasta el cambio de turno al amanecer que alguien se percató de la extraña rigidez de la figura que yacía en su cama, desencadenando una alerta que llegó demasiado tarde. La humillación para el equipo de vigilancia de la prisión era evidente, y esto se convirtió en uno de los aspectos más ridiculizados por la prensa. Mientras los días pasaban sin que se lograra encontrar algún rastro de Lynn, algunos medios comenzaron a lanzar artículos de fondo sobre su figura. Las crónicas relataban cómo se había convertido en uno de los líderes más temidos de su organización, destacando su habilidad para burlar a las autoridades una y otra vez. Su capacidad para manipular y ejecutar planes estratégicos parecía haber alcanzado su punto más alto con esta fuga, una acción que aumentaba su leyenda y que, para muchos, dejaba a las autoridades en evidencia. Además, la policía comenzó a recibir avisos falsos. Cientos de ciudadanos afirmaban haberlo visto en distintos puntos de la ciudad, e incluso en regiones vecinas, pero ninguna pista concreta permitía trazar su paradero. La presión crecía, y los altos mandos de seguridad sabían que cada día que pasaba sin resultados, empeoraba la situación. Mientras tanto, la prensa ya no solo cuestionaba a las autoridades penitenciarias, sino que ponía en duda la eficacia de la policía en general. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.